Bueno, buenas tardes. Espero que estén bien. Vamos a arrancar con la clase de hoy, de esta semana, que vamos a dar dos temas basados en dos normas. Vamos a hablar primero de lo que es políticas contables, cambios en estimaciones contables y errores, nos vamos a basar en ANIC 8, y después vamos a hablar de hechos posteriores, que nos vamos a basar en la ANIC 10 para dar los dos temas que vamos a ver en la clase de hoy. Los temas estos los vamos a hacer teóricos, y la clase de hoy va a ser teórica, y después vamos a hacer ejercicios prácticos de estos temas el jueves. ¿Sí? Así que bueno, vamos a arrancar. Les voy a compartir pantalla. Perdonen, se me colgó. Ya estoy de vuelta y ya les estoy compartiendo pantalla. Cualquier duda que tengan, me dicen, levantan la mano o escriben en el chat, que lo voy a estar revisando. Bueno, NIC 8, políticas contables, cambios en estimaciones contables y errores. Es el primer tema que vamos a hablar. Vean que son tres temas en una norma, ¿sí? Porque son tres temas distintos que tienen algún tratamiento y alguna idea atrás que es similar, y por tanto se agrupó en ese NIC 8, pero son tres temas distintos, ¿sí? Vamos a hablar de políticas contables, vamos a hablar de cambios en estimaciones y vamos a hablar de errores. Los tres tienen un corte transversal en la norma, si ustedes lo ven, como para analizar a partir de la norma qué es lo que estamos hablando de este tema. Vamos a ver que primero van a ver definiciones de lo que son cada uno de los tres. ¿Sí? Vamos a corte transversal definir qué son las políticas contables, qué son las los cambios de estimaciones y qué son los errores. Y en esa definición es importante para revisión, examen o ejercicio profesional entender las diferencias entre cada uno. ¿Sí? No nos es suficiente con saber la definición, necesitamos la aplicación práctica de esto, necesitamos poderlo bajar a tierra y entender cuándo estamos hablando de cada uno y cuál es la diferencia entre cada uno, ya sea de una política contable, de cambio de estimación o de un error. En, en segundo punto, van a ver que la norma pone muchísimos ejemplos. ¿Por qué? Porque las definiciones a veces queda un poco conceptual. Entonces hay varios ejemplos, y si leen la NIC 8 van a ver que en cada uno de los temas o de las partes de la norma, cuando habla de políticas contables, cuando habla de cambio de estimaciones y cuando habla de errores, ejemplos, muchísimos. Y vamos a repasar varios de ellos, y otros tantos están en el ejercicio, así que entre las dos clases de esta semana lo van a tener bastante cubierto esos dos puntos. Y segundo, el tratamiento contable, ya sea cuando estamos frente a un cambio en la política contable, frente a un cambio de estimación o un error. Bueno, ¿qué hacer? ¿Sí? Definición, ejemplos y cuál es el tratamiento contable, ya sea de los tres temas: políticas contables, cambio de estimaciones y errores. Ese es un poco lo que es el núcleo de la norma, y quizás una de las formas más sencillas de poder aproximarse y estudiarlo, y no quedarse con repetir ideas que después, cuando nos la aprendemos de memoria, vamos a la revisión y examen y fallamos. Si entendemos lo que hay detrás y las diferencias entre cada uno y logramos comprender por qué es que la NIC 8 opta por estas definiciones,
no se olvidan más y después en el examen no tienen problema con esto. Objetivo, esta norma. Trata de aportar relevancia, fiabilidad a los estados financieros, no les agrego mucho. Y la alcance son los tres temas que les decía. Cambios en las políticas, cambios en las estimaciones y corrección de errores de periodos anteriores. ¿Qué son las políticas contables? Y en ese primer tema que les decía de que apunta a las definiciones, pero tratémoslo de hacerlo con una bajada práctica. Es más, si ven dentro de la definición ya hasta pone ejemplos, habla, las políticas contables son procedimientos específicos, reglas, principios, bases, acuerdos, palabras muy similares para tratar de dejarnos esa idea de lo que podría ser la política contable. ¿Sí? Ese procedimiento específico, esa regla que adopta la entidad, ese principio contable que dice, bueno, la evaluación va a ser de determinada forma, es lo que en definitiva es la política contable. Adoptados por una entidad en la elaboración y presentación de los estados financieros, no les agrego nada. Pero bueno, son estos principios, estas reglas, este acuerdo, esa base contable. Si ustedes ven estados financieros, usualmente la nota 1 es de, no sé, actividad y tipo societario o actividad de la empresa y características de la sociedad. Y la nota 2 habla de políticas contables. ¿Sí? Es una de las notas más largas, pero describe todas las políticas contables que utiliza la empresa, muchas de ellas basadas, muchas de ellas no todas, pero muchas de ellas basados todas basadas en lo que son normas contables, porque no hay nada por fuera de lo que están las normas contables, pero muchas de ellas con características de evaluación que hasta son obligatorios, pero que se describen como parte de las políticas contables, ¿sí? No porque no haya una elección, no hay que describir cuál es la política contable de la evaluación de inventario, en el cual se diga, bueno, se evalúa el costo o el valor neto de realización el menor. Solución que la da la NIC 2 y que ya la deberíamos saber, pero a los lectores de los estados financieros les interesa saber cómo está evaluado y por tanto van a la nota de políticas contables, a la nota 2, usualmente en los estados financieros, porque es de las primeras. Y puede ser la 2, la 28, es lo mismo, ¿sí? Tiene que estar, pero usualmente es de las primeras. Entonces, esos principios, esos criterios que a veces se utilizan, esos procedimientos, esas reglas, esos acuerdos, esos son los que son las políticas contables. Ejemplo, marco normativo a aplicar. ¿Sí? Por más de que sea una obligación aplicar un marco normativo, si ustedes van a la NICTO, van a la nota 2 de los estados financieros o a la nota que esté en las políticas contables, vamos a ver que ponemos cuál es el marco normativo. ¿Sí? Explicamos cuál es. Y esto un poco lo habíamos hablado en la clase pasada. Fundamental porque no es lo mismo si emitimos estados financieros bajo IFRS, bajo las NIF, o si emitimos estados financieros bajo US GAAP, que son las normas estadounidenses, o emitimos estados financieros bajo resoluciones técnicas, que son las normas argentinas. Los criterios de evaluación y las políticas contables son distintas. Por tanto, hay criterios que van a hacer que una empresa gane más y otra empresa no lo manda a resultados, sino que lo manda a ajustes al patrimonio. Y vamos a querer saber, porque nos interesa comparar estados financieros, che, ¿a cuál empresa agropecuaria le fue mejor? ¿Le fue mejor a la uruguaya o le fue mejor a la argentina? La uruguaya es por IFRS y la argentina es por RT. Entonces, no lo voy a querer comparar y voy a querer saber bajo qué juego normativo están cada una. Por ejemplo, las evaluaciones les dije empresas agropecuarias, porque con las resoluciones técnicas hay diferencias grandes en IFRS con, por ejemplo, tratamientos de algunos ganados vacunos, que bajo IFRS va a valor razonable y bajo la normativa argentina se evalúa hasta como un bien de uso, a costo. Entonces, en uno vas a decir, en la uruguaya vas a decir, bueno, qué rendimiento que tuvo, tiene mucha utilidad, tuvo mucho resultado, y quizás en la Argentina le fue hasta mejor, pero no lo reflejaron, porque lo dejaron, por ejemplo, una vaca lechera evaluada a costo depreciado. ¿Sí? Entonces, bueno, en esos ejemplos es donde saber el marco normativo y explicitarlo y dejarlo dentro de las notas de las políticas contables es fundamental. Moneda funcional. Esto es otra cosa que también es una política contable y lo vamos a ver la clase que viene, que es la moneda funcional. Pero básicamente y lo que trata de decir es la moneda en la cual funciona la sociedad.
que eso no es la definición, ¿no? La vamos a profundizar, es la moneda del entorno económico en el cual opera la sociedad. Si la sociedad compra y vende, y vamos a ver muchas sutilezas y bastantes conceptos más específicos que lo que les voy a decir ahora, si la empresa compra y vende en pesos uruguayos y está radicada en Uruguay, bueno, opera en pesos uruguayos, compra en pesos uruguayos, vende en pesos uruguayos, y está en Uruguay y bueno, opera en pesos uruguayos. Si compra en dólares estadounidenses y vende en dólares estadounidenses, por ejemplo, está en zona franca, en zona América o en lo que sea y hace triangulación de mercadería, y bueno, la moneda funcional va a ser el dólar. ¿Sí? Esa definición de moneda funcional es una política contable, y la vamos a profundizar la clase que viene. Moneda de presentación, en la cual se presentan los estados financieros, en la cual ustedes ven, están analizando los estados financieros y van al estado de situación y los estados financieros están en, no sé, pesos uruguayos. ¿Sí? ¿Por qué? Porque los están viendo y en una columna que dice pesos uruguayos al 31 de diciembre del 20. Esa es la moneda de presentación en la cual están presentados los estados financieros, en la cual ustedes los están viendo, no sé, impresos en el PDF, en lo que sea, pero los están viendo, eso es la moneda de presentación. Criterio de evaluación de bienes de uso, cómo se evalúan los bienes de uso, también es una política contable. Ordenamiento de la salida para los bienes de cambio, si los estamos ordenando FIFO, si los estamos ordenando PPP. Acuérdense que el IFO no está permitido más de acuerdo a la NIC 2, pero sí FIFO y PPP, y hay que definir uno como política que represente de la mejor forma los costos que pueden haber atrás de la salida de los bienes. Bien, ¿cómo seleccionamos y cómo se aplican las políticas contables? Y acá dos escenarios tenemos. O tenemos que lo dice la NIF o no lo dice la NIF. Si la NIF habla NIF o NIC, acuérdense que cuando decimos NIF estamos hablando de términos genéricos, todo el juego de las, ya te responde Bruno, dame un segundito y termino la idea esta y vuelvo. Cuando decimos NIF, es NIF, NIC, las IFRICs, las interpretaciones de las NIF, las interpretaciones de las NICs. Es todo el juego completo de normativas. Eso es cuando en el material vean NIF sea específicamente aplicable, es todo el juego normativo de las NIF, no solo las NIF en sí mismas, sino todo NIF, NIC, FRIC, etc. ¿Sí? Entonces, dos alternativas para seleccionar o aplicar políticas contables. O lo dice una NIF directamente y por tanto aplico esa NIF concreta. Caso, bienes de cambio, inventario, dice que se evalúan a costo o valor neto de realización el menor. ¿Sí? Y ahí aplico la NIF concreta que me lo define y estipula qué es lo que debe haber. En ausencia de una NIF que lo defina, y ahí vamos a las burbujas de abajo, aplicamos el juicio profesional, y elegimos una política contable que represente de la forma más y sea lo más representativa de la realidad de la sociedad. ¿Sí? Esas son las dos alternativas que tenemos. ¿Qué nos piden esta NIC 8 en relación a la selección? Perdón, Bruno, te respondo. O sea que la empresa no tiene moneda de presentación. O sea que la empresa no tiene moneda de presentación, es la que indica el Estado. Lo vemos después. No te entendí. O sea, las empresas siempre tienen una moneda de presentación que se elige. Elegís presentar al directorio y la sociedad, que es el responsable de la emisión de los estados financieros, dice, tengo que presentar los estados financieros en pesos uruguayos, por ejemplo. O sea, te imprime los estados financieros y vos lo que ves dice pesos uruguayos. Esa es la moneda de presentación. Puede incluso tenerlo que presentar en más de uno. Por ejemplo, tiene que presentar los estados financieros en pesos uruguayos para presentar el balance a la DGI. Después un banco en plaza, el BROW, te lo pide en pesos uruguayos también, y después otro banco te lo pedirá en dólares, o para tu casa matriz en el exterior lo pondrás en dólares, no sé, yenes, lo que sea. ¿Sí? Lucía, no tiene por qué ser la moneda nacional. La moneda de presentación es cualquier moneda que decidas presentar los estados financieros. Pesos, pesos argentinos, dólares, yuanes, lo puedes hasta decir presentar en más de una moneda. ¿Sí? Pero no se me adelanten, esto es un tema que tenemos 2 semanas para hablarlo a partir de la semana que viene. Estamos hablando, diapositiva anterior, que si la NIF dice qué política contable, usamos la de la NIF. Si no dice nada de la NIF,
juicio profesional. ¿Qué nos dice y qué nos pide la NIC 8 en relación a este tema? Que apliquemos una política contable de manera uniforme, o sea, que no me cambies a cada rato y este año sea FIFO, el año que viene PPP, en el ordenamiento de salidas de inventario, y después FIFO, y después PPP 2 años, y después FIFO 1 año, porque ahí en realidad no estamos cambiando y no estamos permitiendo que sean comparables los estados financieros. De ahí el pedido de uniformidad que tiene la NIC 8. Porque si cambiamos a cada rato, y bueno, el costo de ventas va a ser para arriba y para abajo, no va a representar lo que estamos hablando. Mejor dicho, no va a representar la realidad o la mejor aproximación que a juicio profesional queremos darle a esa interpretación de la realidad y derecho económico que fue la venta. Entonces, si cambiamos constantemente, pierde comparabilidad. Entonces te dice, mantener las políticas contables de forma uniforme, pero a menos que exista una NIF que lo permita y que puedas aplicar diferentes políticas y que te permita que vamos a dar algún caso y que sea bastante, por ejemplo, en instrumentos financieros, que lo vamos a dar en 5 semanas, más o menos. Y hay algunos casos en particulares que los vamos a revisar. Pero siempre te pide mantener uniformidad. ¿Sí? ¿Por qué? Porque principio del marco conceptual que ya vimos la semana pasada, queremos que los estados financieros sean comparables. Y si estamos cambiando a cada rato esta política contable o cualquier política contable, no lo son. La entidad cambiará una política contable solo cuando sea requerido por una NIF o que lleve a que los estados financieros suministren información más fiable y relevante. Son las dos alternativas con esa idea de uniformidad que nos pueden llevar a cambiar una política contable. ¿Qué es que suministre información más fiable y relevante? Por ejemplo, estamos hablando de un ejemplo que hemos puesto, ordenamiento de salidas. Estábamos evaluando a PPP. Sin embargo, vemos que siempre los bienes que estamos vendiendo son los más viejos. ¿Cómo sabemos? Porque de repente tienen vencimiento, entonces es razonable desprenderse de los más antiguos antes. Entonces no entendemos que es mejor y queda mejor representado si los que tienen costo más antiguo los vamos dando de baja a medida que vamos vendiendo. Entonces, si por X motivo esa situación cambió y entendemos que los estados financieros con otra política contable representan la realidad económica de la sociedad de una forma más fiable o más relevante, entonces en ese caso podemos aplicar. Selene pregunta si es una cosa o la otra o tienen que darse ambas. No, es una u otra. Si es requerido por una NIF, es requerido por una NIF. Y vamos a ver algunos ejemplos de instrumentos financieros, más que nada, de que cuando cambia la intención de mantener, por ejemplo, un tipo de activo financiero que lo tenía para negociar y ahora no la tengo más para negociar, y la política contable aplicar en ese sentido va a ser distinta. Y no tenés alternativa. Decidiste no tenerlo más para negociar, cambia la política contable aplicar en el tema. Y otra forma es que sí entendemos que llevaran a dar una información más fiable o más relevante. Bien, vimos definición de políticas contables. Vimos ejemplos de políticas contables y alguna aplicación práctica de los ejemplos que estuvimos hablando. Y ahora, tercer punto, vamos a ver cómo es el tratamiento contable de estos cambios en las políticas contables. ¿Sí? Dos alternativas. Si estamos aplicando por primera vez una NIF, todas las NIF que apliquemos por primera vez hay un párrafo o algunos párrafos en los cuales habla de cómo es esa transición, cómo se va a aplicar la NIF y qué forma tenemos de aplicar esa política contable. Entonces, en esos casos, vamos a la disposición que tenga la NIF, lo que nos diga la NIF en particular, y vamos a ver algunos ejemplos a lo largo del curso. Si no dice nada, ¿qué es lo que puede pasar? Y pasa en la gran mayoría de las veces, el cambio en la política contable lo vamos a registrar retroactivamente. ¿Sí? ¿Qué significa registrarlo retroactivamente? Implica que vamos a hacer
pesar en los estados financieros ese cambio en la política contable como si siempre hubiera sido la política contable la nueva, que vamos a cambiar hacia esa nueva, como si siempre se hubiera aplicado de esa forma. Esa es la forma en la cual nos plantea. Obviamente tiene un espíritu de comparabilidad en los estados financieros y dar comparabilidad a la información, porque lo que te pide es decir, bueno, vas a cambiar una política contable, bueno, ¿cuál es tu nueva política contable? Bueno, es ordenamiento de salidas de bienes de cambio a FIFO. Bueno, hace como si siempre hubiera sido FIFO y presentame los estados financieros como si siempre hubiera sido FIFO, que es el que vos vas a cambiar ahora, el nuevo que vas a incorporar. Entonces, en ese caso, eso es cambiar retroactivamente. Y vamos a ver qué impacta, porque no es solo cambiar este año, ¿no? Porque los estados financieros se presentan comparativos. Entonces vamos a ver en los prácticos que vamos a tener que ir hasta el inicio del periodo comparativo con el cual nosotros estamos comparando. Por ejemplo, estamos cerrando estados financieros 31 de diciembre del 20, con comparativo 31 de diciembre del 19, y nosotros vamos a tener que cambiar el impacto que va a tener esta política contable, por ejemplo, de inventario, que yo les decía. Vamos a tener que cambiar el 31 de diciembre del 20 para que refleje esa nueva política contable con su impacto en inventario y en costo de ventas, que básicamente son los dos rubros que mueve este ordenamiento de salida. También vamos a tener que cambiar el 2019, ¿sí? Con el mismo impacto en inventario y en costo de ventas, y vamos a tener que cambiar resultados acumulados del 19, y en ese caso lo vamos a tener que cambiar por la situación inicial de inventario del 18, el tercer año que vamos a reflejarlo, y que no lo expresamos en los estados financieros porque son comparativos 2 años, pero impacta en resultados acumulados del comparativo y por tanto lo vamos a tener que hacer pesar. Esto lo vamos a bajar bien práctico en uno de los ejercicios que vamos a ver el jueves. Ahí se mira la relevancia o siempre se hace aunque tenga grandes costos. Siempre se va a hacer, Bruno, que preguntaba esto, siempre se va a hacer, a ver, el principio de costo-beneficio que está en el marco conceptual siempre lo vas a tener y lo tenés que aplicar siempre. Obviamente si de inventario, no sé, tenías activo, el total de activo de la empresa son 10 millones de dólares, y en inventario tiene 500 pesos, y cambiás el criterio de ordenamiento de salida, y bueno, se te va a ir a 550, 600 pesos o a 400, pero nada que ver con, no sé, los 10 millones de dólares que tenés en activo. No te gastes muchas horas en tratar de afinar ese número, pero siempre lo vas a tener que hacer porque es el cambio de la política contable. Después va en el juicio profesional de qué tan afinado pones el número, si pones una estimación un poco más genérica. Clásico el ejemplo que te decía, en total de activos son 10 millones de dólares y tenés 500 pesos en inventario. Bueno, el impacto va a ser 2 mangos, en cualquiera de los escenarios no va a ser tan material. Romina, dale que levantaste la mano. Hola, profe. Una consulta, porque dijo que un cambio en la política había que hacerlo como si se hubiese aplicado siempre. Correcto. ¿Eso requiere modificar los estados financieros de años anteriores también? No. ¿O es solo el comparativo? No, es los estados financieros que ya están emitidos, están emitidos. Okay. A ver, no hay nada tan tajante. No implica modificar para atrás. Hay estados en los cuales con algunas circunstancias se pueden dar, si tiene dictamen hay que pedir esta autorización, los que tienen responsabilidad, ya sea de dirección o de auditoría, que no viene al caso meternos y profundizar en ese tema. No estamos diciendo que implica rehacer los estados para atrás. La norma no te dice eso. ¿Sí? La norma te dice, tenés un cambio de política contable, no te estoy diciendo que cambies para atrás ni que salgas a pedirle a todos los que leíste los estados financieros y les digas, devolveme el librito, me equivoqué, te voy a dar un librito en los estados financieros nuevos. No es lo que nos dice la NIC 8. La NIC 8 nos dice, en los estados financieros que vas a emitir ahora, a 31 de diciembre del 20, por ejemplo,
cuando en este ejercicio, a finalizar a 31 de diciembre del 20, decidiste cambiar la política contable o estuviste obligado por una NIF o lo decidiste vos, en el caso en el cual no tengamos una disposición específica, hacerlo retroactivamente. O sea, modificame las dos columnas que estás presentando como si siempre hubiera sido la política contable a la cual tú estás cambiando, como si siempre se hubiera aplicado. Lo que tiene atrás es el principio de comparabilidad del marco conceptual. No quiero que me cocines inventario y costo de venta y me juegues de un lado o del otro para ver cuál te da mejor en este año. Bueno, no, arreglámelo en los 2 años. Claro. Y no solo en los 2 años, porque vas a ver 2 años, pero en el comparativo 31 de diciembre de 2019, en resultados acumulados tenés el impacto de lo que fue el activo de 31 de diciembre de 2018, que lo vendiste a buena parte en el 19. Entonces, tenemos que cambiar 31 de diciembre del 20, tenemos que cambiar 31 de diciembre del 19, porque es la columna comparativa, y tenemos que ir al inicio de este año comparativo, que es 31 de diciembre del 18, por más de que no figure en las columnas comparativas. Sí figura resultados acumulados, que es en definitiva donde está metido el costo de ventas del año pasado. Claro. ¿Sí? Por eso es que hay que ir siempre, son 3 años, vas hasta el inicio del comparativo que estás presentando. ¿Me expliqué? Sí, 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 perfecto. Buenísimo. ¿Cómo hago esto? Buenas, gracias. Aplicación retroactiva. Ya de repente este dibujito nos quedó obsoleto y no se vieron la serie de Back to the Future, pero retroactivamente implica como que ir para atrás. ¿Sí? Implica ir para atrás, lo más atrás que necesitemos, en este caso hasta el inicio del comparativo, y aplicar una nueva política contable a transacciones, a cualquier suceso que se esté dando, como si siempre se hubiera aplicado. Como ir bien para atrás con la máquina del tiempo y decir, bueno, si se hubiera sido en el 19 así, ¿cuánto hubiera dado inventarios y costo de venta? Y en el 18, ¿cuánto hubiera dado inventarios? Y de esa forma dejamos reflejado el 19 y el 20, que es en definitiva el que queremos. ¿Sí? Esto es retroactivo. Entonces, de políticas contables, repasamos lo que fue la definición, repasamos los casos, ejemplos, que vimos algunos, vimos varios, y después vimos cómo es el tratamiento contable de estos cambios en políticas contables. ¿Sí? Una sutileza. Y que quizás está enganchado con lo que preguntaba Bruno. Se aplica retroactivamente, es algo que fuera impracticable determinar los efectos del cambio en cada periodo específico. ¿Qué quiere decir? Que en algunos casos, más que nada cuando hacemos un cambio a PPP, de ordenamiento de salida, por ponerles unos ejemplos, vamos a tener que ir hasta el inicio básicamente de la sociedad para hacer una evaluación de acuerdo al precio promedio ponderado. Entonces, hay veces en los cuales resulta impracticable llegar a esas cifras porque no contamos con la información contable, porque los registros contables son, no sé, del 80, y bueno, no sé, están en un papel que no se lee nada, o sea, no llegamos hasta eso, y ahí sí hay que hacer una evaluación con juicio profesional de hasta dónde es que llegamos y hasta dónde entendemos que no, mira, esto es impracticable ir más atrás de este año. Tomemos algún supuesto, hagamos la mejor estimación que tengamos, pero no vayamos más atrás del, no sé, 1995, que no, por ponerles una, quizás hasta exagerado, que no contamos con esa información. Entonces, vamos y hacemos la aplicación retroactiva lo más para atrás que podemos, pero siempre con este principio de que los saldos iniciales o algún saldo inicial no podemos llegar al dato, bueno, ahí nos frenamos y hacemos la mejor estimación que a juicio profesional entendemos. No quiere decir que, no, mirá, me lleva 15 minutos más de trabajo esto, entonces es impracticable. No, no. O sea, gastemos esos 15 minutos o media hora, una hora de análisis y concluyamos. Costo-beneficio de vuelta, mismo principio que hablamos del marco conceptual, tampoco vamos a estar 5 años para hacer un cambio de política contable retroactiva. Bien, entonces, políticas contables. Vimos definición y ahora sí, vimos casos y vimos la aplicación, cómo registramos y cómo reconocíamos este cambio en la política contable. Segundo, estimaciones contables. Siempre, en todos los estados financieros,
vamos a tener estimaciones contables. ¿Por qué? Porque hay partidas que no pueden ser medidas de una forma muy precisa, ¿sí? Siempre ahí vamos a tener que hacer alguna estimación. Y no por eso, y también se los recuadramos ahí abajo, les pusimos la utilización de estimaciones razonables en los estados financieros no menoscaba su fiabilidad. O sea, no porque haya estimaciones pierden fiabilidad, no es que no sean más fiables los estados financieros porque tienen estimaciones que de repente no están del todo bien o no se ajustan o son un capricho, no, a ver, el tener estimaciones contables no implica que pierdan fiabilidad las estimaciones. Obviamente han habido casos de fraudes enormes en muchísimas empresas que han tenido como eje las estimaciones contables. Por ejemplo, créditos por ventas, ¿sí? Créditos por ventas, la incobrabilidad de los créditos por ventas es una estimación. Estamos estimando de la mejor forma que podemos qué clientes me van a pagar y cuáles no. ¿Tenemos la burbuja de cristal para ver el futuro de quién me va a pagar y no? No, no lo tengo. Más o menos, a ver, se entró en concordata, el caso típico de que vemos en facultad, se fugó del país sin dejar bienes. Y bueno, está, sí, parece que se nos va a cobrar, pero en el medio tenés el 98% de los casos que son grises. Y tenemos que discernir cuál nos paga y cuál no. Entonces, sí, y quizás es una crítica que se ha hecho bastante a lo que es la teoría contable o a los principios o a las estimaciones contables que se incluyen en los estados financieros, porque las estimaciones fiscales implican un juicio y la elaboración de alguna forma de esas sutilezas que podemos terminar definiendo, pero no porque estén incluidas implican que no sea fiable la información, son necesarias. Lo de Corales es un caso bien típico de análisis, ¿sí? Casos, ejemplos. Cuentas por cobrar de dudosa recuperación, ¿sí? Esto que les decía que han habido muchísimos casos de fraudes a nivel internacional hechos con estos, con clientes de empresas que dicen, no, me iba a pagar, y en realidad estás escondiendo una pérdida de 10 millones de dólares. Obsolescencia de bienes de cambio, ¿sí? Esto es otra estimación. Acuérdense que los bienes de cambio se evalúan a costo BNR el menor. Esto basado, al igual que el tema de previsión de incobrables, en el principio del marco conceptual que dice que el activo es un recurso controlado proveniente de hechos pasados del que se espera recibir beneficios económicos futuros. Es algo que esperamos cobrar. Si no espero cobrar por ese bien, y bueno, entonces lo tengo que topear. Lo tengo en un costo de 100 pesos, el crédito por venta, y espero cobrar 80, me tengo que topear en 80. Por la definición de marco conceptual, después vamos a ver que se da en el tema de instrumentos financieros que incluye el mismo concepto, vamos a ver que bienes de cambio está en la NIC 2, que lo de bienes de uso está en la NIC 16 y en la NIC 36, pero lo tenemos que topear por la definición del marco conceptual, de que no espero recibir dinero por más de lo que estimo cobrar. Entonces, los beneficios económicos futuros de la definición de activos es lo que espero cobrar, ¿sí? Entonces, la obsolescencia de bienes de cambio, y bueno, ¿cómo definís ese valor neto de realización? ¿A cuánto lo esperás vender? Y bueno, yo lo espero vender a lo máximo que puedo. ¿Cuánto será lo máximo que puedo? Bueno, siempre lo vendo a 100. Voy a tener que hacer un descuento del 5 y espero venderlo. O tendré que hacer un descuento del 10 o del 15. Y bueno, siempre hay un componente de incertidumbre. Y con ese componente de incertidumbre es que entran en juego estas estimaciones. Definición de la vida útil de una propiedad, planta y equipo. Y esto también es una forma, implica una estimación. No sabemos exactamente cuánto puede durar. Se le preguntará al ingeniero de planta a ver cuánto dura esa máquina, cuánto usualmente es lo que puede durar en horas o en años o en unidades productivas, lo que sea. Pero siempre va a ser una estimación muy difícil que el ingeniero diga, no, te va a durar 5 años, 3 meses y 4 días y encima el emboque. Valor razonable de algunos activos y pasivos financieros, y lo vamos a dar cuando veamos instrumentos financieros, implican estimaciones y hay que hacer cálculos con estimaciones y con incertidumbre atrás. Obligaciones por garantías otorgadas, lo mismo. Yo salí como garante de
una empresa o una persona. Y solamente voy a tener que responder, va a ser un pasivo mío en el momento que la otra persona no pueda responder y tengan que ejecutar mi garantía. Hay un componente de incertidumbre. No sé si la otra persona no va a poder cubrir. Quizás no estoy del todo seguro que no vaya a poder cubrir. Y aunque no vaya a cubrir, quizás no van contra mí. Hay varios garantes y van contra otro, porque los otros son más grandes y yo soy más chico. Entonces hay un componente de incertidumbre también, y esa cuantificación de las obligaciones por garantías otorgadas también implica una estimación y decir, bueno, por mí van a venir por $100 y por los otros van a ir por más, por ejemplo. O se nos va a obligar pagar tanto y a otras empresas tanto. Cambios en las estimaciones. Un cambio en la estimación, y eso fundamental lo del cuadro, que es quizás lo que más nos cuesta ver en revisiones y exámenes. Va a implicar un cambio en la circunstancia en la que se basa la estimación. Y por tanto, hace que pueda llegar a ser revisada en función a que tenemos nueva información. ¿Sí? Y fundamental, hasta se los pusimos en negrita. Tiene que haber nueva información para entender que hay un cambio en la estimación contable. Por ejemplo, el deudor A, dije que en el 2019 dije que tenía una cuenta a cobrar por, no sé, $100.000 y dije que estimaba cobrar 90.000. Durante el año 2020, el deudor ese no pagó nada, tuvo 5 juicios más, sabemos por la información de prensa de que no es solvente, hay varias acciones judiciales atrás de ese deudor, libramiento de cheques sin fondos, o sea, entendemos que está realmente complicada su situación, y por tanto la previsión de incobrables, que para mí el año pasado era el 10% solo, porque de los 100.000 previsioné 10 y dejé 90 como activo porque esperaba cobrar 90, ahora tengo nueva información durante este año, que es toda la que les dije, y por tanto no parece razonable solamente previsionar el 10%. Entonces voy a tener que cambiar la estimación de incobrables en relación a ese deudor A. ¿Sí? El cambio no se relaciona a periodos anteriores ni tampoco es una corrección de un error. No significa me equivoqué el año pasado. Esto no es me equivoqué en estimarlo. Lo estimé con el criterio de debida diligencia del buen hombre de negocios del Código de Comercio, con la diligencia que mejor pude hacer. Investigué todo de ese deudor y concluí que tenía que provisionar el 10%. ¿Sí? No significa que me equivoqué. Significa que cambiaron las condiciones y que ahora, por tanto, no va a ser irrazonable previsionar solamente el 10%. ¿Sí? No significa, por ejemplo, quise previsionar el 40% y en el Excel me equivoqué y como el 4 está arriba del 1, apreté el 1 y previsioné el 10%. Eso es un error. ¿Sí? Acá estamos hablando de que cambió la estimación. Yo quería previsionar 10%. Concluí, trabajé bastante para concluir que era el 10% y estaba conforme que era el 10%. Y bueno, cambiaron las circunstancias y si cambian las circunstancias por nueva información obtenida, entonces en esos casos estamos frente a un cambio de estimación. Definición de cambio de estimación, ejemplos de cambio de estimación, ¿cómo lo contabilizamos? Esto es prospectivo. A diferencia del cambio en política contable que era retrospectivo, retro, para atrás, retrospectivo, este es prospectivo, para adelante. ¿Sí? ¿Qué implica? Que en el retrospectivo que vimos antes, para atrás, vamos a tener que tocar resultados acumulados. ¿Sí? Porque ahí están los resultados para atrás, ¿no? Son los resultados acumulados de ejercicios anteriores, los que están para atrás, y si toca resultados para atrás, probablemente tengamos que tocar resultados acumulados o cambiar los rubros de las cifras comparativas. Prospectivo, no tengo que cambiar nada para atrás, es para adelante todo. No me va a tocar nunca resultados acumulados el prospectivo. ¿Por qué? Porque es para adelante. Entonces, supónganse en el ejemplo que yo les decía, el año pasado tenía, y este es el único crédito por venta que tenía, 100 era de costo, había previsionado el año pasado 10, entonces me quedaban 90 en el activo, y este año digo, no, mirá, la verdad que como mucho voy a cobrar 30% de esos 100. O sea, el año pasado tenía 90, este año digo, no, en activo no puedo tener más de 30, tengo que dejar 30, que es lo que ahora sí estimo cobrar. Entonces el año pasado estaba en 90, este año va a estar en 30, la diferencia de 60, como es prospectivo, no cambio nada para atrás, no toco resultados acumulados. ¿A dónde va a ir? A pérdida de incobrables de este año, 31 de diciembre del 20. El año pasado
va a seguir saliendo con créditos por venta 90, este año va a ser emitido créditos por venta por 30, y la diferencia va a ir este año a pérdida por incobrables de 60. Por eso es que en materias anteriores traen el chip de, ahora siento pérdida de incobrables contra previsión de incobrables. Y esa pérdida por incobrables es una cuenta de resultados. ¿Por qué hacíamos eso? Y lo traen bien de materias anteriores, porque la NIC 8 dice que el cambio tiene que ser prospectivo. Y si es prospectivo, es para adelante. Rubén, ¿todos los cambios en estimaciones contables son prospectivos? Sí, sí, todos los cambios en estimaciones contables son prospectivos. ¿Sí? Después hay que discernir bien si es un cambio en estimación contable o no, y ahora vamos a ver que a veces nos confundimos con errores y vamos a ver algún ejemplo. Pero sí, todos los que son cambios en estimaciones contables son prospectivos. ¿Sí? El cambio no modifica periodos anteriores, no toco resultados acumulados para atrás, no toco el comparativo para atrás, es para adelante. Por eso es que hacemos pérdida por incobrables contra la previsión de incobrables, y eso lo traen bien de materias anteriores. ¿Por qué lo hacemos? Porque es para adelante, prospectivo, para adelante. Errores. ¿Qué son los errores? Omisiones o inexactitudes, o sea, es un error, o sea, no tiene mucha más vuelta. Omisiones, te lo comiste; inexactitudes, no pusiste el número que era. En los estados financieros de una entidad para uno o más periodos anteriores. ¿Sí? Nos lo comimos, nos equivocamos, cometimos un error en uno o más. Resultantes de un fallo, de un error, me equivoqué, de la información fiable. Y acá es fundamental los dos cuadritos. Esta información fiable estaba disponible. No significa que te la habían ocultado y que esto en realidad era sabido. Ya sabías que el deudor no ibas a cobrar los 90. Esto estaba por todos lados, había salido en la prensa, la persona había sido citada por fraudes en distintos lados, ya sabías esto. Estaba disponible esa información, no era difícil de obtener, no era que tenías que contratar un investigador privado para que lo siguiera por 2 años seguidos para darte cuenta de esto. Estaba disponible, y aparte, segundo cuadradito, podría esperarse razonablemente que se hubiera conseguido. ¿Sí? No tendrías, lo mismo que les decía, tener que haber contratado a un investigador, o sea, la podías haber conseguido googleando un poquito y dedicándote un rato y averiguando en plaza a ver cómo se comportaba esta persona. Entonces, si cometiste una omisión, una inexactitud, te equivocaste, y en algo que estaba disponible y que razonablemente se esperaba que lo hubieras conseguido, bueno, en realidad ahí ya es un error. No significa que cambió la estimación con nueva información. Significa que, como esa información vos la tenías que haber podido averiguar, porque era parte del rol del emisor de los estados financieros, de la dirección de la empresa conseguirlas, y a las personas, el equipo designado en esto, y te lo comiste y cometiste un error, bueno, existe y va a seguir existiendo, esos errores se cometen, el tema es cómo los corregimos. ¿Sí? Definición de error, acá ejemplos hay muchísimos, pero dentro de la definición ya trata un poco de darlo, pero básicamente me comí en cualquier número. O sea, quise poner bienes de cambio 1 millón y puse 10 millones. Me equivoqué en el papel de trabajo X y concluí que el incobrable tendría que haber sido 10.000 y puse 100.000. O no puse nada, o puse 0, me lo comí, o ni me cuestioné si había incobrables o no. Y bueno, eso es claramente un error. Dos tipos de errores: error material y error no material. El error material implica ajustar retroactivo, ¿sí? De vuelta para atrás, igual que el cambio en política contable. ¿Qué significa esto? Que si el error es relevante, ya sea cuantitativamente o cualitativamente, lo mismo que habíamos hablado en la NIC 1 y en el marco conceptual en relación a la definición de materialidad, o sea, si es plata, si cambia la aguja de la sociedad, si cambia la toma de decisiones por parte de terceros que se basan en esta información y si dicen, bueno, mira, si me hubiera puesto $100.000 más, yo no compraba las acciones de esta empresa. Bueno, eso es material, me cambia la decisión. Entonces, si es material, si es grande, si es relevante, el ajuste es para atrás. Es como si nunca hubiera ocurrido este error. Modifiquémoslo y vayamos hasta el año en el cual el error se cometió.
y presentemos el 2020 comparativo con 2019, que es el que estamos presentando, por ejemplo, este año, y presentémoslos como si ese error nunca hubiera existido. Ese es el error material y es como se registra, cómo se contabiliza. Si es no material, por ejemplo, y ya voy a la pregunta, Sebastián, si estamos hablando de un error no material, por ejemplo, una empresa que factura 10 millones de dólares, cerré el 31 de diciembre del 20 y lo emití en abril, por ejemplo. Y ahora en agosto me di cuenta que nos olvidamos de contabilizar en el ejercicio cerrado el 20 una factura de papelería en la cual compré una engrapadora por 200 pesos. Y bueno, sí, me lo comí en el 20, pero facturo 10 millones de dólares, me comí una factura de 200 pesos. No voy a hacer un ajuste retroactivo para atrás para exponer el año pasado los 200 pesos de cambio que no le cambian a nadie. No es material 200 pesos y facturo 10 millones de dólares y gano 3 millones de dólares de resultado del ejercicio. Los 300 pesos de la engrapadora no le interesan a nadie, no cambia una decisión en base a esos 300 pesos de diferencia. Entonces, si es no material, lo contabilizo en este ejercicio en curso. Acá es cuando le doy de alta el bien de uso que les dije, agujereadora, engrapadora, o no sé, o el papel de papelería, y bueno, lo mando a pérdida de la papelería en este año, ¿sí? Pero no lo ajusto para atrás. Lo toco en este ejercicio en el cual detecté que me conviene registrar una factura de 200 o 300 pesos, que no es plata para una empresa en la cual factura 10 millones de dólares y gana 3 millones de dólares por año, por ejemplo. Dale, Sebastián. Profe, cuando usted dice materiales, ¿qué es relevante? Cuando es no material sería que no tiene relevancia, por ejemplo, que es un monto muy pequeño. Correcto. Ah, Sí, gracias. sí, eso es la definición de materialidad, relevancia, ya sea por monto, cuantitativa o cualitativamente. A ver, si tenés un error en el rubro capital, por ejemplo, que es un rubro que es muy sensible, porque representa la tenencia accionaria de los accionistas, de cuánto tenés de acciones en una sociedad, entonces quizás cuantitativamente no es tanta plata, pero el rubro capital integrado, un error cualitativamente puede ser material. Entonces, esa misma definición que habíamos hablado para atrás, entonces lo podrías entender que es material y ajustar retroactivo. Pero tienen que ser casos de laboratorio muy especificados. Si nosotros en la revisión de los exámenes no les planteamos nada de esto, no presupongan que exista en este sentido, y son casos más específicos, Sebastián. ¿Me expliqué, Sebastián? Sí, profe, muchas gracias. ¿Sí? Dale. José, dale. Sí, profe, detalle con lo retroactivo. Dale. Yo creo que en este caso sí tenemos que salir a repartir otra vez los papelitos del año pasado, ¿no? O sea, hay que hacer la del 2019 también, aparte de modificar el saldo inicial para el comparativo del 2020. No, la NIC 8 no te habla de eso. No, la NIC 8 no te dice volver a emitir estados financieros. Te dice que los estados financieros van a tener que presentarse en su columna comparativa con el cambio como si nunca lo hubieras realizado. Y aparte, en los estados financieros se presenta una conciliación del patrimonio emitido el año pasado con el nuevo patrimonio del año pasado ajustado por este error, y se pone una nota. O sea, no estás repartiendo los papelitos, que es lo que me decís vos, de volver a reimprimir todos los estados financieros para atrás, pero estás blanqueando la situación de los estados financieros actuales. Eso implica el cambio retroactivo, y vamos a ver algunos ejemplos en el práctico. Claro, pero si es material, puede haber afectado alguna decisión empresarial anterior, ¿no? Sí, pero ya la tomaron la decisión empresarial anterior. Aunque le lleve el papelito del año pasado, No es, reimpreso, no es justificativo para que cambie la decisión. en la NIC 8 no está. La NIC 8 no te dice salir a repartir papelitos. Obviamente, si tenés una relación buena con un banco y es un cambio material y demás, y se lo vas a comunicar, no se lo vas a dar de vuelta, pero le vas a hablar en la situación. Y aparte, en los estados financieros, el hecho de hacer el ajuste retroactivo no implica solamente hacer el ajuste, implica también hacer una conciliación entre el patrimonio que emitiste el año pasado y el patrimonio del año pasado actualizado por este error, y aparte
y aparte, explicar la razón. Entonces, ahí en ese sentido ya estás liberando, y los interesados en tomar decisiones a partir de ahora en los estados financieros te van a pedir estos estados financieros y ya van a ver el error que se cometió y ya va a estar blanqueada la situación. Entonces, el que usó unos estados financieros para atrás y tomó una decisión incorrecta, ya la tomó. Es más, si se vio perjudicado por esa decisión, va y te va a ir a hacer un juicio, le va a hacer un juicio a la sociedad y le va a hacer un juicio al director está de la preso. sociedad, y también le va a hacer un juicio probablemente el auditor si tuvo responsabilidad en esto. ¿Por qué? Porque dice, no, mirá, me dijiste que ganabas 10 millones de dólares y ganabas 10 millones de pesos. Eso Claro. me perjudicó. Yo quería comprar acciones tuyas cuando ganabas 10 millones de dólares, no cuando ganabas 10 millones de pesos. Entonces, Por en eso esos mismo. casos, el responsable de la empresa es la dirección, y si tiene un firmante auditor, va a también ser responsable, hasta incluso penal, los dos, por los errores que puedan llegar a haber. Pero no implica que tengas que salir a panfletear Montevideo de vuelta, o no sé, que le mandes los estados financieros. Ok. ¿Me Gracias, expliqué? profe. Sí, Dale. perfecto. Rubén, dale. Hola, buenas noches. Buenas. No, una consulta cortita. Intuitivamente yo podría diferenciar cuando un error es material o no material, pero no sé muy bien cuál es el límite, si hay algún criterio o está establecido en algún lado eso. No, no está establecido en algún lado. En ningún lado no hay muchas formas de calcularlo. Hay personas que dicen que podría ser el 5% del resultado, el 3% del resultado del ejercicio, el 1, el 7, un porcentaje del patrimonio, el 0,5. No está escrito en ningún lado, hay muchos criterios distintos. En las revisiones y en los exámenes no complicamos nosotros con esto. Después en el ejercicio profesional, o sea, en las revisiones y en los exámenes lo aclaramos. O sea, estamos frente a un ajuste material, entendido a la sociedad que es material o que no es material, no nos vamos a complicar a ver si es mucha plata o no, y si no les ponemos un número que les queme el ojo. Tiene un ajuste a realizar de 100 millones de dólares, una empresa que factura 5, bueno, y sí, parecería que es mucha plata. No vamos a complicar por ese lado en las revisiones y en los exámenes. Y después en el ejercicio profesional, esos son criterios que se utilizan bastante. No hay ningún lado, ninguna norma que te diga ni que uno está bien ni que otro está mal. Y después en la acertada definición del criterio va la responsabilidad que pueda tener cada alguna de los actores, ya sea la dirección o los auditores. ¿Me expliqué, Rubén? Sí, gracias. Me quedó claro para la materia, pero a ver, en la vida real, ¿no? Si No hay yo, receta. pues, pues en realidad, pues si yo me equivoco medio groseramente, eso va a impactar, no sé, en los impuestos que vaya a deducir, todo eso. No hay... Sí, ojo, porque even- lo fiscal trata de levantar mucha. A ver, si tenés un error, sin duda, y va a tener la consecuencia fiscal. O sea, si vos pagaste menos impuesto a la renta del año pasado, no va a ser solamente el material o no el material. Si pagaste 10 pesos de menos de impuesto a la renta, los tenés que reliquidar con multas y recargos. En la DJ fiscal no hay material o no material. El criterio es, tendría que haber estado, ¿no estaba? Bueno, obviamente, si es una empresa que gana y tuvo un resultado fiscal de 50 millones de pesos y pagó todo el impuesto a la renta y te equivocaste en 10 pesos, y bueno, no creo que la DGI se ofenda, por más de que conceptualmente esté incorrecto, y bueno, son 2 pesos con 5 y pagaste 12 millones y medio de pesos, o sea, no parecería. Obviamente me estoy metiendo en temas de otra materia, no es el alcance de revisar conceptos fiscales, pero lo fiscal es otra cosa distinta a lo contable. ¿Sí? Bien. Hay Sí, normas particulares de evaluación, hay normas particulares de reconocimiento, es distinto el tratamiento. sí, no, yo pensaba eso, eventualmente alguna sanción por la DGI o algo de eso. Bueno, bien, Gracias. por favor. Creo que queda una pregunta. Bruno pregunta, ¿las acciones que corresponden con estos errores y estimaciones cambian si nos damos cuenta en el ejercicio o durante la preparación? Ahora vamos a ver, vas por hechos posteriores, Bruno. Aguantame 15 minutos y hablamos de este tema.
Daniel, profe, ¿el parcial aclaran cuando es material y cuando no? Sí, aclaramos o les ponemos algo que les queme la vista. O sea, no es nuestra idea hacernos los épicos en cuanto al límite de material o no material, no. Se aclara o quema la vista. O sea, la evaluación conceptual no viene para esto. Esta materia es conceptual. No vamos a jugar con el numerito y que se equivoquen en un jueguito de palabras para ver si es plata o no es plata. Bueno. Resumen. Cambio de política, retrospectivo, para atrás. Cambio de estimación, prospectivo, para adelante. Error. Si es material, retrospectivo, para atrás, como si nunca hubiera ocurrido ese error. Si el error no es material, lo cambiamos en resultados o lo cambiamos en este ejercicio, no tocamos nada para atrás. ¿Sí? NIC 10. Hechos ocurridos después del periodo sobre el que se informa. Bueno, avanzo, ¿sí? Si hay alguna duda más, acuérdense, levantan la mano o me escriben. Dale, Sebastián. Profe, tengo una consulta, para que cuando es cambio de política, que es retrospectivo, sería, digamos, en realidad no solo se haría para la comparación, pero en cambio, cuando es un error, se cambiarían los estados, no. No. La NIC 8 no habla nunca de cambiar los estados. Por eso, todos desde el punto de comparar. Exacto. Del comparativo y de este año, ¿no? Porque si suponete, este año ya estamos medio pasados, pero suponete estamos cerrando 31 de diciembre del 20, y en el 20 detectaste este error, te va a cambiar el 31 de diciembre del 20. Primer columna que vas a poner. Después, si lo detectaste en el 20 y se cometió en el 16, ponele, y después todo el mundo, ¿por qué pusiste eso? No, porque estaba el año pasado, porque estaba el año pasado. La respuesta típica que a veces en el ejercicio profesional arrastramos, que es de las más peligrosas, ¿por qué hacemos y tenemos tal criterio? Y porque lo venía haciendo así desde hace tiempos inmemoriales. Bueno, tengo que identificar cuál es ese año, y en el 2020 que estoy emitiendo lo voy a tener que ajustar, el error ese. En el 2019, que es la columna comparativa, lo voy a tener que ajustar. Y en el 18, por más de que no lo esté emitiendo, lo voy a tener que ajustar, porque me va a cambiar el saldo de resultados acumulados del 19, que sí estoy presentando. ¿Sí? Entonces, siempre me voy a parar en el inicio del comparativo que estoy presentando. No significa que tenga que ir y presentarlos. No sé, aunque en la realidad si ¿Me expliqué, Sebastián? Sí, aunque, profe, en la realidad, si encuentras un error, a partir de ese año lo vas a cambiar y después te vas a tener que ir, cada vez que vas a comparar, te vas a tener que ir, de repente ajustarlo para la comparación, pero ya a partir va a ser siempre teniendo en cuenta, haciendo las cosas correctamente. Sí, clarísimo, y vas a tener que ajustar 2020 en este año, 2019, y el inicio del 19, que es el del 18, por más de que no presentes el 18, que esté presentando 20, comparativo con 19. Y el año que viene, por ejemplo, el año siguiente solo tendrías que ajustar el 2019 por el 2020, ya lo tenés correcto. Claro, y el año que viene ya lo tenés, vas a presentar el 21 comparativo con el 20. El 20 ya lo tenés ajustado y el 21 también porque lo ajustaste en el 20. Entonces no tenés que cambiar nada por ahí. Dale, genial. Gracias. ¿Sí? Selene pregunta, ¿los cambios de política se supone que son posteriores a haber cerrado el ejercicio económico 2020, por ejemplo? En cualquier año pueden ser. Vamos ahora a ver los que son en el periodo ventana, que están yendo, creo que varios están yendo por ese momento, por ese razonamiento, el periodo que traen el concepto de materias anteriores entre la fecha de cierre y la traen bien, y la fecha de emisión o la fecha de autorización para la emisión. Pero estamos hablando de que en el 2020 decidiste cambiar una política contable, entonces lo empezás a aplicar a partir del ejercicio cerrado 31 de diciembre del 20, pero con el cambio retrospectivo para atrás, al 19 y al comienzo del 19, que es el 18, porque presentás las dos columnas comparativas, 20 con 19. Julio, ¿lo vemos el procedimiento de ajuste en la materia? Sí, ejercicios prácticos, vamos a ver la clase que viene en el jueves.
O sea, los estados financieros del 20 ya están emitidos. No, esto, Selene, no significa que, lo mismo que preguntaban los compañeros hasta hace un rato, no significa que tengo que romper los estados financieros que ya emití y volver a entregarle a todos nuevos estados financieros. Significa que en los estados financieros, si cambié una política ahora en el 21, en agosto del 21, y emití los estados en abril, retrospectivo implica que en los estados financieros del 31 de diciembre del 21 voy a modificar este cambio de política de forma retrospectiva para atrás. El 21, el 20 y el saldo inicial del 20 que va a ser el del 31 de diciembre del 19. ¿Sí? ¿Retrospectivo es un año para atrás los ajustes? No, son tantos años como si siempre el error no hubiera existido, por ejemplo, en el tema de errores, o la política contable se hubiera aplicado siempre, a la cual estamos cambiando. Esa política, estamos cambiando PPP a FIFO, es como si siempre se hubiera aplicado FIFO. No un año para atrás, sino todos los años que sean necesarios para la presentación de la información financiera que estamos haciendo. Sebastián, creo que esto ya habías preguntado, te bajé la mano, si me equivoqué, levantale de vuelta y te doy la palabra, pero ya habías hablado recién hace un rato. NIC 10, hechos posteriores, hechos ocurridos después del periodo sobre el que se informa. ¿De qué hablamos? Vamos a hablar de hechos que ocurren después de la fecha de cierre. Por ejemplo, cerramos a 31 de diciembre y bueno, el 3 de enero pasó algo. Eso es un hecho posterior. Y vamos a ver que vamos a evaluar los hechos que se realizan en un periodo que se dice periodo ventana, que vamos a ver qué es, cómo se define ese periodo ventana, y vamos a ver qué alternativas tenemos en relación a ese periodo ventana para ver cómo tratamos y cómo es el tratamiento de cada uno de los hechos. Objetivos. Primero, definir cuáles son los hechos posteriores que están en el alcance de la NIC 10. O sea, tenemos que definir cuáles son los hechos que están en este periodo ventana. ¿Sí? Desde la fecha de cierre, vamos a ver que desde la fecha de cierre hasta la fecha de aprobación de los estados financieros para su emisión. Una vez que los tenemos definidos y sabemos cuáles son esos hechos, los tenemos puntuados, son estos 5 hechos. Bueno, tenemos que ver cuál de esos hechos van a implicar ajuste sobre los estados financieros y cuáles no. Y si alguno no, vamos a ver si vamos a tener que aplicar algo en las notas de los estados financieros o no. ¿Sí? 31 de diciembre del 17, fecha de cierre económico. 31 de enero cerraron el balance preliminar. ¿Sí? 28 de febrero se elaboraron el primer borrador de los estados financieros. Y el 31 de marzo, el directorio aprobó los estados financieros para su emisión. El 31 de marzo, fecha en la cual se aprueba la emisión de los estados financieros por parte de los responsables, de acuerdo a la ley 6.060 de la emisión de los estados financieros, esa aprobación del directorio es la que cierra el periodo de ventana. ¿Sí? ¿Por qué? Porque una vez que los estados financieros son aprobados por el directorio y dice, sí, estos estados financieros representan fielmente lo que es la realidad económica, financiera, etcétera, de la empresa, entonces esos estados están ok, están aprobados, y si están aprobados, ahí se termina el proceso de emisión de los estados financieros. Entonces no hay más hechos para analizar que los que están incluidos en esos estados. Entonces los hechos posteriores van desde la fecha de cierre hasta la fecha de aprobación por parte del directorio. Después no me interesa si el 12 de abril imprimí 80 juegos de los estados financieros y se los di a 50 bancos de plaza, del exterior, de todos lados, proveedores, accionistas. No me interesa lo que pasó el 12 de abril. Ya los estados ya estaban aprobados. No importa cuándo salieron a circular en la calle, ni cuándo se imprimieron los papelitos o cuándo mandé los estados financieros escaneados por mail. Lo que me importa es cuándo se aprobaron los estados financieros por parte del directorio. Que esto hay una asamblea de directorio, queda constatado en actas, etc. Dos tipos de hechos posteriores. Va a haber algunos que implican ajuste y que por tanto, o sea, se llaman así incluso, o sea, bien visual, que implican ajuste va a ser, bueno, hubo un hecho que fue el 15 de febrero que implica ajuste y significa que me va a tener que ajustar y voy a tener que ajustar los estados financieros a 31 de diciembre del 20. Por más del que el hecho
financiero sea el 15 de febrero, posterior. ¿Y qué no implica ajustes? Que no tengo que ajustar nada. ¿Sí? Es bien intuitivo el título con la sustancia de lo que tenemos atrás. ¿Cuáles son los que implican ajustes? Son aquellos que proporcionan evidencia, y fíjense lo que les subrayamos, de las condiciones que existían. ¿Qué significa, y ya voy Victoria, qué significa que proporcionan evidencia de las condiciones que existían? Que, por ejemplo, el 2 de enero del 2021 y tal deudor se declaró en quiebra. Y bueno, el primero fue feriado, el 2 de enero se declaró en quiebra y ya se veía venir, o sea, ya estaba en quiebra 31 de diciembre, no pidió quiebra el 30 de diciembre porque quiso pasar Año Nuevo tranquilo y la pidió el 2 de enero. Pero su situación económica y financiera se había visto deteriorada en el último año. No fue que le pasó algo el 1 de enero que se le prendió fuego toda su planta y por eso entró en quiebra. No, viene hace 2 años que pagaba 30 días, después empezó a pagar 60, después a 90, después me dijo, te pago una factura así, otra no. Pidió un concurso en el medio a otros clientes, después para pagarle menos con alguna quita. Y bueno, venía ya hace años. No es que el 2 de enero mientras estén en el periodo de ventana que tenemos definido. Bueno, ya estoy viendo que no se corta la conexión. Bueno, se trancó 807, así que no pudo haber sido mucho. ¿Volví? ¿Me escuchan? Bueno, retomo la idea y después voy Victoria para atrás. Creo que no fue mucho porque fue 1 minuto desde que empezaron a hablar. Voy a retomar la diapositiva esta de... Entonces, ¿cuáles son los que implican ajuste? Son los que proporcionan evidencia y fundamental lo que está en subrayado y negrita, condiciones que existían al final del periodo, o sea, condiciones que existían a cierre. Ejemplo, el 2 de enero se constata y pide la quiebra un deudor. Y este deudor el 2 de enero no es que entró en quiebra el 1 de enero. Ya veníamos hace 2 años con problemas. Venía pagando a 30 días, después nos pidió pagar a 60, después a 90, después nos empezó a pagar una factura sí, una factura no. Pidió concurso con algunos proveedores y les pagaba el 50%, el otro 50% le trataba de financiar, en algunos casos pidió quita. Viene hace 2 años mal. Pidió quiebra el 2 de enero, posterior al cierre, 31 de diciembre. Pero esto es una condición que ya existía 31 de diciembre, ya se sabía que no iba a pagar o que por lo menos no iba a pagar una parte de la deuda. Entonces, si ya se sabía y era una condición que existía a 31 de diciembre, y este hecho posterior de haber pedido la quiebra el 2 de enero nos refleja y nos muestra de que ya se sabía esa condición a 31 de diciembre, bueno, entonces, ¿qué tengo que hacer? Tengo que ajustar los estados financieros a 31 de diciembre. Es como dice la categoría de estos ajustes, de estos hechos, son hechos que implican ajustes. Entonces, por tanto, por más de que la solicitud de quiebra haya sido el 2 de enero, esto me refleja y me muestra una realidad que ya existía cierre, ya existía 31/12. Entonces tengo que ajustar a 31 de diciembre los estados financieros para reflejar la incidencia de este hecho posterior. ¿Sí? Entonces la previsión de incobrables la vamos a hacer no en el ejercicio 2021, por más de que haya entrado en quiebra en el 2 de enero del 21, sino que la vamos a hacer con fecha 31 de diciembre del 20, porque ese hecho posterior del 2 de enero nos daba evidencia de una condición que existía a 31 de diciembre y por tanto estos hechos posteriores se clasifican como que implican ajustes y los tenemos que registrar el ajuste a la fecha de cierre que estamos analizando. Este de 2 de enero está dentro del periodo de ventana entre la fecha de cierre, 31/12, y la fecha de emisión de aprobación por el directorio de los estados financieros, que será, no sé, en abril, supónganse. ¿Sí? Victoria, dale. Profe, capaz que ya lo dijo, pero
Estos hechos posteriores serían, por más que tenga que condiciones que existían y todo eso, ¿serían de qué fecha a qué fecha? De la fecha de cierre, ¿Ves la porque diapositiva no, esta? no lo entendí bien, sí. Es desde la fecha de cierre, viste que acá hay que dice hecho posterior de NIC Sí, 10, hay como una llavecita, va desde 31 sí. de diciembre hasta el 31 de marzo. 31 de diciembre es la fecha de cierre del ejercicio, y acá 31 de marzo es la aprobación por parte del directorio y de la emisión de los estados financieros. Este periodo de ventana va desde la fecha de cierre hasta que la dirección de la sociedad aprueba los estados financieros para emitir. ¿Por qué? Porque después que los aprueba ya no se cambian. Son estos los estados financieros que tenemos que emitir. ¿Sí? Entonces no podemos analizar más, no los podemos modificar. Entonces, todo el periodo en el cual estamos analizando, cerrando los rubros, revisando los rubros, ajustando los saldos, ese periodo de ventana hasta que se aprueba, esos hechos posteriores los tenemos que analizar en la lupa de la NIC 10. Lo demás Ahí va. va a ser posterior y quedará para el Después de 31. esa fecha, no. Después Después de de la esa fecha no aprobación entra por en el esto. directorio, No entra ahí en está. la de la NIC 10. Buenísimo. Lo del 31 de marzo es un ejemplo solamente, pero refleja la sustancia, que es la aprobación del directorio para la emisión de los estados financieros. ¿Me expliqué? Buenísimo. Sí, sí, perfecto. Gracias. Sebastián, ¿hasta cuándo se podrían hacer modificaciones en los estados financieros del ejercicio anterior? NIC 10 es periodo ventana, lo mismo que hablamos recién con la compañera que lo preguntó, desde 31 de diciembre, fecha de cierre, hasta la aprobación por parte del directorio de los estados financieros, de la emisión de los estados financieros. Ese es el periodo ventana y esos son los estados financieros que tenemos que hacer. Mejor dicho, y esos son los hechos posteriores que tenemos que analizar para la emisión de los estados financieros. Los ajustes de incobrables sería cuando se pasan los 18 meses de deuda también. No, 18 meses de deuda es incobrable fiscal. ¿Sí? Para reconocer un incobrable fiscal tienen que pasarse 18 meses de vencido el crédito. El incobrable contable refleja una situación bastante más teórica. Acá la normativa fiscal siempre trata de bajar a tierra, hacer criterios más objetivos, porque no quiere mucha subjetividad, porque la subjetividad va a llevar a que el contribuyente trate de esquivar impuestos, lo que sea. 18 meses, dice. El criterio contable es: tengo que previsionar contablemente si no cumple con la definición de activo, que vimos la clase pasada. Recursos, beneficios económicos futuros, último punto. Obtener beneficios económicos futuros es el cobrar. Voy a cobrar 30. La previsión por incobrables. ¿Sí? Déjenme un segundo. Ya escuché. Bueno, ahora sí. Me parece que está bien. Entonces decía, el incobrable contable no es el fiscal, el contable tengo que castigar a incobrable contable lo que espero que no voy a cobrar. ¿Sí? Criterio que vimos la clase pasada alineado al marco conceptual. Y para los estados en los cuales se pide prórroga, ¿sigue el límite de ese tiempo? ¿Qué serán los estados en los que se pide prórroga? A ver, la fecha del periodo de ventana es bien objetiva. Desde la fecha de cierre, 31 de diciembre, hasta la fecha de la aprobación de los estados financieros por parte del directorio para que se emitan. No hay dos asambleas de directorio. La ley ISA 1060 establece que se tienen que aprobar los estados financieros y se tiene que hacer una asamblea de directorio para la aprobación de esos estados financieros. No hay dos asambleas y no hay prórroga de la asamblea. La puedes convocar y después la convocás de vuelta. Va a ser en el momento en el cual se juntan, se miran la cara los directores, miran los estados y dicen: sí, está ok, los apruebo, emitamos estos estados. Esa, el IANIS, sería la fecha de finalización del periodo de ventana. ¿Siempre la aprobación del directorio es 3 meses después? No, no es 3 meses después.
En la ley 60, y me meto en temas de derecho comercial, establece que la asamblea de accionistas tiene que aprobar los estados financieros que le presenta el directorio, y que esa asamblea de accionistas se tiene que hacer dentro de los 180 días siguientes a la fecha de cierre. Así que, Rodrigo, ahí tenés un tope, ¿sí? No debería pasarse de los 180 días. Pero no tiene que estar en ningún lado. Generalmente se aprueba antes, ¿por qué? Porque los estados financieros que se utilizan como base para los cálculos fiscales, por ejemplo, hay que tenerlos armados y tienen que estar para la DJ fiscal, que son a los 3 meses y 20 días, suponete. Entonces a los 3 meses y pico tenés que tener cerrado el balance contable y realizar las estimaciones fiscales para uno de los objetivos. Aparte, los bancos te lo van a pedir si tenés endeudamiento con alguna regulada de la ley 15.322 dentro de esa fecha, así que usualmente son por ahí, no está escrito en ningún lado que sean. Tenés un tope de los 180 días para la de accionistas, que es posterior a la de directorio, pero no está escrito en ningún lado. Espero haber sido claro. Cualquier cosa me decís. O sea, de no presentarlo a los 4 meses de cierre, sino un poco después, no existe eso. Sí, existirlo lo puedes aprobar. A ver, puedes ir en contra de la ley 6060 y no hacer nunca la asamblea de directorio y no hacer nunca la asamblea de accionista. Como poder hacerlo, puedes hacer. Obviamente, si sos el director de la empresa y no estás convocando a asamblea de accionistas, vas a tener responsabilidad civil y penal, y puede ser que sea porque estás atrasado y los accionistas dicen, sí, todo bien, trabajá, te tiré un choclazo, no lo pudieron hacer, tranquilo, no pasa nada. O puede ser que estés haciendo algo para dañar a los accionistas. Si alguien se ve perjudicado por esto, te vas a hacer un juicio. Clarísimo. En algún momento lo vimos eso, pero no me acordaba muy bien. Gracias. Ok. Bueno, creo que estoy al día con las preguntas. Hechos que implican ajuste, ya lo vimos. Ejemplos. Resolución de un litigio judicial. Esto es un clásico ejemplo también. Cerramos ejercicio 31 de diciembre del 20. Estamos por emitir los estados financieros, estamos en febrero, y hay un fallo del juez que dice que tengo que pagar $100.000 de un juicio. Y bueno, ya tengo lo que tengo que pagar. Ya sé cuánto tendría que haber pagado, o mejor dicho, cuánto tendría que haber tenido provisionado a 31/12. ¿Sí? ¿Por qué? Porque este juicio no empezó ahora este mes. Este juicio viene desde hace 5 años. Y bueno, y la finalización fue justo cuando terminó este periodo el juicio terminó ahora en el periodo ventana y entonces ya tengo una cifra de que lo que tendría que pagar son $100.000. Bueno, se confirmó, es un hecho posterior con... Gracias, Natalia, por el salud. Hoy me vacuné con la tercera, así que espero que no sea eso, y que no se me adhieran las cucharas y la computadora y lo... Sí, entonces resolución judicial es uno, un litigio judicial es un ejemplo clarísimo de que te confirma un hecho que ya existía 31/12, venís hace 2 o 3 años con el juicio, bueno, salió en enero el fallo, y bueno, ahí ya va a ser un hecho posterior, pero que te confirma algo que ya existía a diciembre. Deterioro de un activo, del valor de un activo a esa fecha, por ejemplo, situación concursal o quiebra un cliente. Este es el ejemplo que estábamos viendo. Venta de inventarios otorgando grandes descuentos después de la fecha de balance. ¿Sí? Esto en la definición de BNR de la NIC 2 también está contemplado. Entonces, por ejemplo, decimos a 31/12 del 20. Bueno, ¿cuánto es el costo? 100. La NIC 2 dice, en relación a los inventarios, que se evalúa a costo o al BNR. BNR, según la lista de precios de venta, es que voy a cobrar 90. Bueno, voy a tener que hacer un deterioro de 100 a 90. ¿Por qué? Porque no espero cobrar 100, espero cobrar 90, y el marco conceptual solo me deja activar lo que espero cobrar, los beneficios económicos futuros que espero recibir. Entonces castigo estos 100 hasta llegar a los 90 con 10 a pérdida. Sin embargo, el 5 de enero saqué una nueva lista de precios y no lo voy a vender a 90, lo voy a vender a 60. Y bueno, y tengo que ver si en realidad esa nueva lista de precios, esos nuevos descuentos que estoy haciendo, de que ya no lo vendo a 90, ahora lo vendo a 60, a 30 o a 40 o a lo que sea,
no implican algo que yo ya sabía 31 de diciembre, y es que este bien no era vendible a 90 ni loco, porque estaba un poco dañado, porque había quedado obsoleto, porque había salido el nuevo celular y el celular anterior no me servía o no lo puedo vender al mismo precio. Entonces, en estos casos tengo que concluir algo, si era una evidencia de que me confirmaba algo que sabía 31 de diciembre, como probablemente y muchas veces cuando sacas un gran descuento en un periodo de ventana cercano, o es algo nuevo, ¿sí? Es algo que a 31 de diciembre no me confirmaba. Salió en marzo, Apple lanzó su nuevo celular y perdí los celulares que tenía de Apple antes, los voy a tener que vender a menor precio, y los que tenían stock, bueno, los voy a tener que vender a menor precio. ¿Sí? Eso hay que evaluarlo, pero usualmente es un buen indicador si saco grandes descuentos apenas posterior a la fecha de balance o dentro de este periodo de ventana. Determinación, seguimos con ejemplos. Determinación del costo de los activos adquiridos o el importe de los ingresos por activos vendidos antes de dicha fecha. Sí, ingresos por activos vendidos también van a estar, si yo voy a tener un ingreso por un activo que venda a posteriori y estoy tratando de determinar la evaluación, lo mismo y similar a lo que hicimos de inventario, pero asociado a otro tipo de bienes. Si lo termino vendiendo con posterioridad, bueno, voy a tener un temita de importe recuperable, con la NIC 36 lo vamos a evaluar y lo vamos a ver en un par de clases. En 3 semanitas vamos a estar con este tema. Determinación del importe de incentivos y beneficios a los empleados. A 31 de diciembre no había definición del bono sobre el resultado. A 31 de diciembre no había definición sobre el bono que se iba a pagar a los empleados, pero el 6 de enero se confirmó que por el buen rendimiento a 31/12 les hubiera correspondido por ese ejercicio tanto de bono. Y bueno, eso me está confirmando una situación que era 31 de diciembre, ¿no? Último ejemplo, descubrimiento de fraudes o errores que demuestren que los estados financieros eran incorrectos. ¿Sí? Y acá vamos a ver cuando va a encontrar el principio empresa en marcha, que lo vamos a ver un par de diapositivas para adelante. Pero esto sin duda, si venían cometiendo estos errores o fraudes desde hacía años, que los haya detectado al 3 de enero no significa que no hayan existido a 31 de diciembre y por tanto sea un hecho posterior que implica ajuste o un hecho posterior confirmatorio, que también se llama, y si leen algún otro material lo van a ver con ese nombre. Natalia, cada vez más deterioro. El deterioro no era a fecha de balance. No te seguí la... Sí, el análisis de deterioro es a fecha de balance, sí. Obviamente me estoy adelantando 3 semanas, pero a título. En la definición del importe recuperable, que va a ser el mayor del valor de utilización económica o del precio de venta estimado, en ese precio de venta estimado puede ser que algún dato posterior de la fecha del periodo de ventana me incida en esa definición del importe recuperable, y por tanto lo vamos a utilizar. ¿Sí? En eso era lo que iba a ser titular, pero en 3 semanitas lo profundizamos. Bueno, por un lado, y Guadalupe, si llevo a remate bienes obsoletos, te está dando un indicador que a 31 de diciembre me lo estás diciendo vos también. Estaba obsoleto. Si estaba obsoleto a 31 de diciembre, la evaluación de lo que esperás recibir te confirma que te lo llevaste a remate el 3 de enero, bueno, a 31 de diciembre estaba obsoleto, es algo que se te haya prendido fuego el 2 de enero y que recién ahí se hizo obsoleto, que eso sí sería, que no implicaría ajuste porque sería algo aislado, posterior de balance, y bueno, viene roto desde hace un año, hace medio año se rompió un poco más y ahora lo estoy mandando. Bueno, en ese caso, también sería confirmatorio. Hechos posteriores a la fecha de balance que no implican ajustes. Si es muy larga la pregunta, levántenme la mano y les doy la palabra, ¿tá? Si no estoy leyendo tan... Pero uno pregunta, con la resolución del litigio, que confirma cuánto debo pagar, tengo una deuda, lo que debo hacer es corregir la provisión, no crear el pasivo, entiendo. Y sí, depende de cuánto tenías registrado vos antes.
crear el pasivo significa que de repente el año pasado, el año anterior, le preguntabas al abogado y te decía, no, esto lo ganamos seguro, no vamos a pagar nada, y la mejor estimación que tenías era provisionar cero. El crear el pasivo significa, tenía provisionado cero, no estaba en balance, tengo que provisionar algo, ya sea el monto exacto o una estimación. Esa es un poco la diferencia entre crear el pasivo, entre comillas, o cambiar el saldo que tenés en el pasivo por esta provisión, porque una provisión es un pasivo. Entonces, ahí se puede dar varios casos que existen y que seguirán existiendo. El abogado que te diga, no, esto no nos ganan ni loco, no nos ganan ni loco, no pondría ni un mango en provisión, no provisionaría nada, no lo perdemos, no lo perdemos, no lo perdemos. 2 de enero, fallo del juez, perdimos, hay que pagar $100.000. Y bueno, sí, no tenía nada, y este año voy a tener que, este año, a 31 de diciembre del 20, cuando, por más de que haya sido el hecho posterior, el 2 de enero, me confirma que el juicio lo perdí y que el juicio ya lo tengo desde hace años y a 31 de diciembre existía, me confirma que ese juicio lo voy a pagar por $100.000 y por tanto tengo que provisionar a $100.000 en ese juicio. Espero haber sido claro, Bruno. Cualquier cosa, me levantas la mano o me preguntas. Hechos posteriores a la fecha de balance que no implican ajustes. ¿Cuáles son? Son los que surgen después del periodo sobre el que se informa. Los hechos que surgen después del periodo que se informa son, por ejemplo, el 2 de enero se me prendió fuego todo el galpón. Y bueno, se prendió fuego el 2 de enero, no me confirma que se me prendió fuego el 31 de diciembre. Fue un hecho aislado y posterior que no tiene ninguna confirmación de nada que haya pasado al 31 de diciembre y no confirma ninguna condición que existía el 31 de diciembre. El 31 de diciembre el galpón no estaba prendido fuego. Lo prendieron fuego unas cañitas voladoras el 1 de enero en la tarde. Y bueno, no, esto es un hecho del 1 de enero, no me confirma nada el 31 de diciembre. Estos hechos no implican ajustes, porque es un hecho posterior, no me confirma nada el 31 de diciembre, es un hecho que se dio posterior a fecha de balance sin incidencia o sin reflejar nada que ya existiera a 31 de diciembre. Surgieron después del periodo en el que se informa. Entonces estos hechos no tienen que ser modificados sobre el cierre de ejercicio 31 de diciembre del 20 porque son hechos que surgieron después de 31 de diciembre del 20. Ejemplo, reducción en el valor de mercado de las inversiones. Las acciones de Facebook a 31 de diciembre cotizaban a... Facebook ya me quedó obsoleto. Instagram, las acciones de... No, ¿qué es ahora? Snapchat. No sé, está. Las acciones de una valían $100 a 31 de diciembre. El 2 de enero las acciones bajaron al 50% de ese valor. Y bueno, no, bajaron el 2 de enero, o el 5 de enero, o el 10 de enero. No dice y no refleja que a 31 de diciembre hubiera sido distinta la cotización. Entonces, en ese caso no implica ajuste. Es un hecho que ocurrió posterior. Depreciación de una moneda extranjera. El tipo de cambio de 31 de diciembre del 20 estaba a 43. En febrero se disparó a 50. Y bueno, no, a diciembre estaba a 43. Que se haya disparado a febrero a 50 no implica y que no me confirma nada de que la cotización a 31 de diciembre tenía que haber sido distinta. Entonces, y eso lo traen bien, las valuaciones de los activos y pasivos monetarios definidos en moneda distinta a nuestra moneda funcional, los $100 que tengo en la mano, y van a tipo de cambio de cierre. No me importa si pasado mañana el tipo de cambio sube a 50. Van a los 43 de tipo de cambio de cierre. Destrucción por incendio de una planta de producción. Este es el ejemplo que les dije yo recién. El 3 de enero se me prendió fuego la planta y perdí todo el inventario. No me confirma nada que hubiera existido a 31 de diciembre. Vamos a ver si la planta que se me prendió fuego no me hizo temblar y me hizo caer el principio empresa en marcha, y eso lo vamos a ver en estas diapositivas que siguen. Pero si se me prendió fuego parte del inventario y yo voy a seguir operando igual, perdí plata, pero voy a seguir funcionando igual, y bueno, el dinero que se perdió no va a estar reflejado en el estado de resultados del 20, sino en el del 21, porque se me prendió fuego el 5 de enero, por ejemplo. Inicio de litigios importantes. Me empezaron un juicio el 3 de enero. Y bueno, eso va a ser un hecho posterior
de una situación que a 31 de diciembre no estaba confirmada, no tenía forma de darme cuenta de que me iban a hacer un juicio porque desconocía el hecho, porque desconocía que estaban por iniciar juicio, porque desconocía que yo estaba en falta, o quizás ni siquiera estoy en falta, me lo iniciaron y no estoy de acuerdo con esto. Eso va a ser también un hecho posterior que no afecta a la situación a 31 de diciembre y por tanto no implica ajuste a 31 de diciembre del 20. Hechos posteriores a la fecha de balance que no implican ajustes. Obviamente no voy a tener que ajustar, ¿sí? Como lo mismo que dijimos, no voy a tener que ajustar a 31 de diciembre del 20 porque son hechos que apuntan a cosas que ocurrieron después de cierre de balance y que no reflejan condiciones que existían a 31 de diciembre del 20 a la fecha de cierre. Pero, aunque no impliquen ajustes a los estados financieros, quizás los tengo que revelar en notas. ¿Cuándo los revelo en notas? Cuando son materiales. Si es material este ajuste, sí, tengo que revelar en notas. La naturaleza del evento, cuánto es la mejor estimación que tengo del impacto financiero de esto. Y si no es material, no tengo que hacer ninguna revelación de nada. ¿Sí? Entonces, por un lado tengo los hechos que implican ajuste, hay que ajustar a 31 de diciembre del 20, fecha de cierre. No implican ajuste, dos chances. Es material, va en notas. No es material, no va ni siquiera en notas. Dividendos. Un dividendo declarado es un evento material de no ajuste. ¿Sí? Por ejemplo, si un acta de directorio, mejor dicho, un acta de asamblea de accionistas aprueba la distribución anticipada de un dividendo por, no sé, $100.000 el 5 de febrero. Y no confirma nada, o sea, no es una situación que ya existía el 31 de diciembre, está en el periodo de ventana porque todavía no se habían aprobado los estados financieros, recién se habían empezado a armar, estábamos en febrero, pero es un evento material por la importancia que implica la distribución de dividendos. Tengan presente que los estados financieros se pueden utilizar para comprar acciones a veces de la sociedad y los accionistas que van a comprar esas acciones quieren saber si tienen para cobrar el dividendo del año pasado o no, por ejemplo. Entonces, esta es información que les va a interesar y por eso es que la norma, la NIC 10, lo incluye a los dividendos como un evento material de no ajuste y por tanto, al ser material, tiene que ir en notas. Así les avisamos a los lectores de los estados financieros que esos dividendos ya no están para distribuirse. ¿Qué pasa cuando peligra la hipótesis de negocio en marcha por un hecho posterior que no implique ajuste, o que implique, pero ¿cómo lo hacemos pesar esa hipótesis de negocio en marcha? Y les ponemos, una entidad no elaborará los estados financieros basados en el principio de empresa en marcha cuando, dos cosas, y esto es lo mismo que veníamos hablando del marco conceptual, tengas la intención de liquidar la entidad después del periodo que se informa, o sea, no vamos a llegar al otro ejercicio, o no exista otra alternativa más realista que cesar las actividades. O sea, tengo que tener la intención de liquidar la empresa, o tengo que no tener la capacidad de frenar esa liquidación que se va a dar por el cese de actividades. ¿Sí? Ya sea, porque acá no solo es intención, sino es capacidad. O sea, yo puedo tener toda la intención del mundo de no liquidar, pero la verdad que vendo 100 y tengo costos por 300 y tarde o temprano me voy a fundir. Salvo que pase otra cosa o que sea provisorio y puedo encontrar a alguien que me financie, los números no van a cerrar para que pueda seguir operando. Entonces no es solo la intención, sino también la capacidad de aguantar la estructura. Si no se prepara sobre el negocio de empresa en marcha, tenemos que revelar el hecho de que no está preparado sobre la empresa en marcha, las razones por las cuales no se utiliza este principio de empresa en marcha, la situación económica de la sociedad, la baja de los precios en el mercado internacional hicieron que no sea viable más el negocio de venta de tal producto, lo que sea, pero explicar la razón por la cual no va no nos podemos aferrar al principio de negocio de empresa en marcha. Y Sebastián, que justo pregunta cómo se reflejaría, tengo que cambiar la base. ¿Qué significa? Los 100 pesos que tengo en efectivo van a seguir siendo 100 pesos. Lo que tengo en cuenta bancaria, de los $10.000 que tengo en la cuenta bancaria, van a seguir siendo $10.000. Pero hay algunos bienes, hay algunos activos que los voy a tener que valorar distintos, más que nada los bienes de cambio y los bienes de uso.
porque están valuados a costo, lo que me costaron, pero probablemente no los recupere a través de una venta o el uso. La venta, que es lo que se espera que se recupere los bienes de cambio o los inventarios, y el uso, que es como se espera se recuperen la propiedad, planta y equipo o los bienes de uso. Entonces voy a tener que reflejar en los estados financieros criterios de medición distintos. Por ejemplo, los bienes de cambio los vamos a evaluar a lo que esperamos recuperar de ellos, ¿sí? Ya sea por la venta normal o por un remate si los tengo que vender de otra forma. Los bienes de uso también, no solo por el costo amortizado, quizás va a convenir más ir a valores de remate, valores de liquidación. ¿Sí? Eso es como lo reflejamos. Importante también para tener presente, la entidad revelará la fecha en la que los estados financieros han sido autorizados para su publicación. Esto se pone en los estados financieros. ¿Por qué? Porque a partir de y hasta esa fecha sabemos que todos los efectos financieros están incluidos en esos estados financieros. Todo lo que sea posterior a esa fecha de aprobación por el directorio no van a estar incluidos en los estados financieros. Bien, acá hay un ejemplo de cuando se autorizan los estados financieros para la emisión. Dice el ejemplo, cierra ejercicio 31 de diciembre del 17, se prepara el borrador de los estados financieros el 28 de febrero, 18 de marzo el Consejo revisa y aprueba los estados financieros para su divulgación. El Consejo o el directorio es lo mismo, la frase es el directorio, lo que habla la ley 6060, y es más, esta sería la fecha en la cual se termina el periodo de ventana. La empresa divulga el resultado el 19 de marzo, los estados financieros son dispuestos a los accionistas en la Asamblea de Accionistas el 1 de abril, Asamblea Anual de Accionistas aprueba los estados financieros, el 15 de mayo, 17 de mayo los estados aprobados son registrados en el órgano competente, la IN, por ejemplo. ¿Cuál es la fecha de autorización? Y bueno, la fecha de aprobación por parte del directorio del Consejo de los Estados Financieros, que es el 18 de marzo. ¿Sí? ¿Qué hay que revelar de toda esta nitidez? La fecha en que los estados financieros han sido autorizados, quién dio la autorización para su publicación, el directorio es el que está facultado por la ley 6060, si los propietarios u otros tuvieran el poder de modificar los estados, que la ley 6060 no lo permite, naturaleza de los eventos posteriores que requieran revelarse, todos los hechos posteriores que tengamos que sean materiales, pero que no nos impliquen ajuste, son los que tenemos que poner. Y para los hechos ocurridos después del periodo al que se informa que no implican ajuste, la naturaleza del evento y una estimación de cuál es el impacto de ese ajuste. ¿Sí? Esa es la información que básicamente es todo lo que podemos dar de esos hechos, es lo que tenemos que reflejar. Bruno pregunta, o sea que si al 1 de marzo se quema todo y no veo la posibilidad de seguir, realizo todos los cambios en los estados, todos los cambios para demostrar que ya no estoy en marcha. Correcto. Tengo que cambiar todos los estados a 31 de diciembre del 20 a estos criterios de liquidación, porque por más de que no sea un hecho posterior que implique ajuste, hace caer el principio de empresa en marcha. Y por tanto, los tengo que ajustar a 31 de diciembre del 20. ¿Me expliqué? Pídanme palabras si tienen alguna duda o algo. ¿Querés levantar la mano, Sebastián? Dale. Profe, el tiempo para la aprobación de los estados contables, ¿cuánto era? No hay plazo. ¿No hay un tiempo? No, ¿Cuánto es lo máximo? ¿No hay? No hay plazo. Es la asamblea de directorio. A ver, pensemos que para convocar a una asamblea de accionistas la convoca el directorio reunido en asamblea. Ley 6060, me estoy metiendo en temas de derecho comercial, pero ya que estamos los repasamos. Para convocar a la asamblea de accionistas tenemos por ley 6060 180 días desde la fecha de cierre. Así que ahí ya tenés un tope. Tiene que haber sido antes de esos 180 días.
¿Qué es lo que pasa con la LICES 1060? No es que si la convocás después vas a tener una multa. Entonces, ¿se podría dar el caso de que la convocaste después? Sí. Si alguien se ve perjudicado por esto y te quiere a vos, director, entablar un juicio, ya sea civil o de la forma que sea, lo va a poder hacer porque tiene una causa legítima que lo dañaste por algún motivo, no lo quisiste convocar o lo que sea. Pero no es que haya una fecha que te pongan un arma en la cabeza y te digan, no, hacé la asamblea de directorio, no. El plazo para asambleas que hay es la de accionistas en la ley 1060 y son 180 días, no la de directorio. ¿Me expliqué, Sebastián? Sí, profe, sí, sí. Es porque eso sería el plazo hasta que nosotros podríamos modificar todo. Después de eso, de la aprobación, ya está. Digo, se vería reflejado, lo tendríamos que ver para el próximo ejercicio. Correcto. Eso está si está después de la aprobación del directorio para la emisión de los estados financieros, está fuera del periodo de ventana y por tanto no te aplica la ANEC 10. Es un hecho de este 2021, por ejemplo. Gracias, profe. Dale. Bueno, ¿alguna duda más? Si no, dejamos por acá. El jueves vamos a hacer ejercicios de estos dos temas, ya sea NIC 8 y NIC 10. Muy bien. Muchas gracias.